Bien, el doctor Ublester Domínguez Vega, pues es biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestro en ciencias por la Autónoma de Baja California y regresó a la Universidad Autónoma del Estado de México a hacer su doctorado en ciencias agropecuarias y recursos naturales. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso. Ha hecho dos estancias de postdoctorales en la Universidad Autónoma de Hidalgo, es nivel uno del SNI. Y pues hasta donde tengo entendido, su línea de investigación pues es interacción entre humanos y biodiversidad. Entiendo que para esta cuestión de la conservación y estas cuestiones que nos va a platicar el día de hoy. Bueno, para mí es un gustazo, doctor. Lo, lo escucharíamos. Este, si quiere agregar algo, lo puede hacer. Y pues estamos deseosos de escuchar su plática. Bienvenido, doctor, y adelante. Gracias Víctor por la presentación. Pues el gusto es mío, Víctor, de poder estar acá con ustedes en el ICONEC y de platicarles sobre este tema. Déjenme compartirles la pantalla, por favor, en modo completo. Este, Les pediría nada más si me confirman que ya se esté proyectando de manera Ya se ve bien. correcta. Sale, listo. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar sobre este tema de biodiversidad y urbanización, que es lo que yo estuve haciendo en mi estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es un tema que estamos abordando acá en la Universidad Intercultural con algunos colegas y también con varios estudiantes, ¿no? En particular, pues quisiera hablarles el día de hoy sobre cómo esta relación de la biodiversidad con las zonas urbanas la podemos ver como una oportunidad para la conservación y para el bienestar humano. Un par de ideas que me parece que pueden sonar de entrada un poco fuera del tema de la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo podríamos empatar la conservación y el bienestar de las personas en las zonas urbanas, ¿no? Bueno, para esta plática entonces, pues vamos a abordar cuatro temas que son los que les presento en esta diapositiva. De entrada vamos a hablar un poco sobre la biodiversidad en el antropoceno, después sobre esta relación entre la biodiversidad y la urbanización, y ya después vamos a entrar con algunos ejemplos a platicar sobre la conservación, lo que se hace de conservación de la biodiversidad en las zonas urbanas, y también sobre cómo la biodiversidad puede contribuir al bienestar humano precisamente en estos espacios, ¿no? Y bueno, primero pues habría que comentar un poco sobre qué es esto del antropoceno, ¿no? Este concepto es relativamente reciente en términos académicos y hace referencia a que la actividad humana ha modificado actualmente el funcionamiento de todo el planeta, de todos los sistemas bióticos y abióticos en el planeta. De ahí viene su nombre, ¿no? Estaríamos diciendo que el antropoceno pues es la época de los humanos, ¿no? Una época donde el funcionamiento del planeta está estrechamente ligado a los gustos y a las necesidades de la sociedad, ¿no? Eh, Desafortunadamente, esta época, el antropoceno, ha generado cambios muy drásticos en el planeta que en su mayoría se consideran negativos. En esta diapositiva, en la imagen que les presento del lado izquierdo de la pantalla, podemos ver un análisis, el resumen de un análisis donde es a manera de semáforo. Los colores verdes entonces indican un estado aceptable o un estado bueno en el funcionamiento de diferentes procesos biológicos y abióticos también en el planeta. El color amarillo estaría hablando entonces de que algunos procesos están ya saliéndose de los estándares naturales, como por ejemplo el cambio climático, y en color rojo pues tendríamos aquellos procesos que ya están rebasados, ¿no? Que ya han cambiado drásticamente en comparación con el registro histórico que se ha estudiado, ¿no? A partir de diferentes ciencias. Y entre estos tenemos precisamente la extinción, la tasa de extinción de especies. Y tenemos también algunos procesos biogeoquímicos muy importantes como el del fósforo y el nitrógeno,
que ya se encuentran rebasados, ¿no? Esto ha hecho entonces que nuestra sociedad, que la humanidad haya dejado ya una huella en el planeta que va a ser rastreable en el futuro lejano, ¿no? Podríamos imaginarnos que dentro de miles de años o incluso millones de años, si hubiese otra especie inteligente y que hiciera estudios como los que nosotros hacemos, por ejemplo, en paleontología o en geología, pues ellos podrían ver rastros de nuestra actividad aun cuando nuestra especie haya desaparecido, ¿no? Y podrían ver, por ejemplo, pues los microplásticos en los sedimentos de los océanos, podrían ver la concentración de contaminantes en los casquetes polares, ¿no? Podrían, a través de los registros fósiles, darse cuenta de cómo se movieron de repente las especies, ¿no? De especies que eran propias y que estaban confinadas, por ejemplo, al continente americano, a partir de, pues bueno, de nosotros de 1500, de 1600, pues van a empezar a aparecer sus registros fósiles en Europa, en África, en Asia, en Australia, ¿no? Y así van a ver cómo se modificó todo en tiempos geológicos prácticamente de la noche a la mañana. ¿Sí? Y bueno, hablando en particular de esto, de la tasa de extinción de especies, pues estamos metidos en un problema sumamente grave. En la actualidad, la tasa de especies se calcula que puede ser hasta 1000 veces mayor a los estándares normales, ¿no? Esta tasa de extinción de especies actual se ha comparado con la tasa de extinción que se ha presentado en otros 5 eventos de extinción en la historia de nuestro planeta, que se conocen como eventos de extinción masiva. De ahí que se ha propuesto que actualmente estamos iniciando un sexto evento de extinción masiva. Y se calcula que si esta tendencia en la extinción de especies continúa, entonces podríamos tener una situación similar a lo que se presentó hace aproximadamente 65 millones de años cuando desaparecieron los dinosaurios, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y yendo un poco más a fondo, un poco más a detalle, pues les quiero platicar cuáles son como estos motores que impulsan la tasa de extinción de especies, los que se conocen como amenazas de la biodiversidad. El principal es el cambio de uso del suelo o la transformación de los ecosistemas naturales para instalar pues espacios que son de interés o de gusto de las personas, ¿no? Entonces removemos los bosques y las selvas para establecer zonas de cultivo, para establecer zonas urbanas, ¿no? O poblados, o para establecer cualquier otra cosa, ¿no? Pero quitamos de ahí el ambiente natural. Esto genera pues que se pierde el hábitat de las especies o que se fragmente este hábitat y que entonces las poblaciones queden reducidas y aisladas, ¿no? Esto a su vez va a acarrear otros problemas como la endogamia y después pues la pérdida de la viabilidad en algunas ocasiones para la reproducción. Esto también modifica de manera indirecta o afecta, perdón, de manera indirecta a las especies al modificar ciertas características de su hábitat o de su microhábitat. Por ejemplo, en los sitios de refugio o en los sitios de anidación, pues las especies requieren que se mantengan condiciones estables de temperatura o de humedad, pero cuando nosotros intervenimos, estas condiciones pueden modificarse drásticamente y hacen más complicado para, por ejemplo, los ovíparos que puedan encontrar sitios adecuados donde depositar sus huevos y entonces reproducirse con éxito, ¿no? Y esto a lo largo va impactando de manera negativa a las poblaciones, normalmente disminuyéndolas, ¿no? Otra de las amenazas importantes a la biodiversidad es la sobreexplotación, donde podemos incluir las actividades de comercio ilegal y de comercio excesivo y la cacería aversiva, ¿no? Eh, Aquí les muestro algunas fotografías de los ejemplos más drásticos. Por ejemplo, para la cacería aversiva, tenemos el caso de muchas especies de reptiles que son consideradas venenosas o peligrosas en muchas localidades de nuestro país y de todo el mundo en general. Y entonces estas especies son perseguidas y son sacrificadas, aun cuando en la mayoría de los casos no representan una amenaza real para las personas. Un problema más o una de las amenazas más a la biodiversidad es el de las especies invasoras, que son todas estas especies que están fuera de su hábitat natural, del lugar donde se distribuían originalmente y que han aparecido en otros espacios por intervención de las personas muchas veces, ya sea de manera intencional o de manera accidental, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos. Aquí les presento
algunos de los más famosos, como las ratas, ¿no? Los lirios acuáticos, muchas especies de peces, esta especie de ave que se llama Sturnus vulgaris, que es muy bonita, pero que está causando muchísimos problemas en América, es una especie originaria de Europa, ¿no? Estas especies, además de que transmiten enfermedades, en muchos casos se consideran plagas y esto acaba desplazando a las especies nativas de su hábitat natural. Eh, una amenaza más es la contaminación, la cual está extendida prácticamente en todos los espacios. La podemos encontrar en el aire, en el agua, en el suelo, que son los más normales, las formas más comunes de contaminación que se nos mencionan en prácticamente todos los espacios, pero también hay otras formas de contaminación menos estudiadas, como la contaminación sonora o la contaminación lumínica, que pues ya recientemente, en los últimos años, se ha demostrado que han tenido efectos pues bastante drásticos también en la conducta o en la fisiología de las especies, ¿no? Y esto, en última instancia, puede tener efectos también en la permanencia de algunas poblaciones en espacios antropizados, en espacios degradados, como pueden ser las zonas urbanas. Eh, una más, pues es el cambio climático, este efecto, esta amenaza que está en boca de prácticamente todo el mundo en los últimos años también y que se sigue previendo que va a tener efectos cada vez más drásticos sobre la biodiversidad y también sobre el bienestar de las personas, ¿no? Eh, por otro lado, pues tenemos esta cuestión de la urbanización. Las zonas urbanas son zonas que nosotros hemos desarrollado precisamente o hemos diseñado para que cubran nuestros gustos y nuestras necesidades. Entonces, en las zonas urbanas nosotros podemos obtener un montón de beneficios, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales continúa la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. En las zonas urbanas nosotros podemos encontrar servicios de educación, podemos encontrar vivienda, se supone que se puede encontrar seguridad en muchas ciudades de algunos países, ¿no? También en algunas ciudades de México dicen que todavía hay seguridad, servicios de salud, ¿no? Aquí podemos desempeñar una variedad bastante grande de profesiones, podemos encontrar entonces medios para sobrevivir, ¿no? Para poder hacer lo que nos gusta supuestamente y podemos tener además otros gustos, ¿no? Como el acceso a los museos, pues el turismo, actividades recreativas de muchos tipos, ¿no? Eh, esta, pues esta forma de organizarnos en zonas urbanas y de concentrar todos estos bienes y servicios para las personas ha generado una tendencia en el incremento de la población humana que está en las zonas urbanas, ¿no? Y se piensa que esta tendencia se va a seguir incrementando hacia el futuro, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica. Se espera que ya tiene algunos años que la mayor parte de la población humana eh, está asentada en zonas urbanas y se piensa que todavía va a seguir esta tendencia incrementándose, ¿no? Por ejemplo, en México ya hace varios años que más del 50% de la población está en zonas urbanas y actualmente me parece que estamos llegando al 80% de la población de mexicanos asentados en zonas urbanas, ¿no? Esto pues hace que las zonas urbanas sean pues espacios mm, nuevamente muy buenos para las personas en varios sentidos, pero también sean espacios que concentran todas estas amenazas que les estaba comentando al principio de la plática y que están incidiendo en la biodiversidad, ¿no? Si pensamos en eso, entonces, pues esperaríamos que las zonas urbanas fueran sitios totalmente agresivos o poco apropiados para que pudiéramos encontrar especies silvestres, ¿no? Sin embargo, pues las cosas, como en muchos otros casos, no son tan así, ¿no? No son tan directas. Y entonces, a pesar de que ciertamente en las zonas urbanas encontramos contaminación, ruido, barreras físicas que impiden el movimiento de muchas especies, cambios de uso de suelo muy frecuentes y muy drásticos, encontramos una concentración muy elevada de especies exóticas y es muy frecuente la cacería aversiva, aún así seguimos observando especies silvestres en las zonas urbanas, ¿no? Eh, las zonas urbanas en México, por ejemplo, eh, son espacios donde podemos observar una degradación muy drástica, ¿no? Bueno, no solamente en México, en cualquier espacio.
también son zonas donde se encuentra una alta disponibilidad de recursos que nosotros llevamos normalmente a las ciudades desde otros espacios. Pero en estas zonas también se encontraban muchos recursos antes de que se convirtieran en zonas urbanas. Nosotros entonces elegimos esos espacios y desarrollamos esos espacios porque en un principio allí encontrábamos pues lo que queríamos, ¿no? Lo que necesitábamos. Pensemos en el Valle de México, donde había una gran disponibilidad de agua y una gran disponibilidad de biodiversidad de animales y plantas para alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en estos espacios también se concentraban los recursos que utilizaban otras especies y por eso eran espacios ricos en biodiversidad. Al transformar estos espacios en zonas altamente antropizadas, pues se ha generado un impacto negativo desproporcionado sobre la biodiversidad, ¿no? Hemos afectado los sitios que eran los ideales para sostener a muchas especies y los hemos convertido en espacios solamente para los humanos y para algunas otras especies que se han adaptado a nuestro estilo de vida, por así decirlo, ¿no? Eh, Esto hace que entonces las zonas urbanas representen sitios donde es más urgente conciliar el uso de los recursos y también se han convertido en sitios o podemos verlos como sitios desde los cuales pueden surgir nuevas estrategias que generen impactos significativos en la conservación de la biodiversidad, sobre todo si consideramos este problema de pérdida de especies y este evento de sexta extinción masiva, ¿no? Tal vez deberíamos entonces, la idea de esta plática es dejar de ver a las ciudades como un hoyo negro para la conservación de la biodiversidad y empezar a verlas como espacios donde podemos buscar el potencial social y el potencial ecológico para entender cómo conservar a las especies y para lograr la inclusión social que impacte de manera real en la conservación de las mismas, ¿no? Bueno, esto del estudio de la biodiversidad en las zonas urbanas ya tiene algunos años, un par de décadas que se ha desarrollado de manera más amplia, aunque ya tiene un poco más de tiempo, y entonces se han identificado algunos patrones ecológicos que aplican prácticamente a todos los espacios, ¿no? Entre ellos destaca el fenómeno de la homogenización biótica, que consiste en precisamente que las especies que están o la biodiversidad que está en las ciudades va a ser similar prácticamente en todas las ciudades o en cualquier ciudad a la que nosotros nos movamos, ¿no? Podemos pensar en que van a estar las mismas especies y sí aplica en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues a las palomas domésticas, tenemos a los gorriones, a las ratas nuevamente, las cucarachas que están en muchísimas ciudades, ¿no? Pero más que eso, lo que podemos encontrar son especies con características muy similares, ¿no? Eh, Se ha observado también que entonces hay especies silvestres, aparte de los humanos, que pueden habitar las zonas urbanas sin ningún problema. De hecho, las zonas urbanas se han convertido o se ha identificado que constituyen espacios ideales para muchas de estas especies. ¿Por qué? Pues porque les ofrecen refugios, les ofrecen sitios ideales, por ejemplo, para reproducirse, o también les ofrecen una gran disponibilidad de recursos alimenticios, ¿no? Entonces, para las ratas, los basureros son sitios ideales, son sitios donde pueden encontrar un montón de alimento, son sitios donde pueden esconderse con facilidad de sus depredadores y son sitios que entonces les permiten reproducirse de manera muy eficiente, ¿no? Pero también hay otras especies que, bueno, sí pueden utilizar estos espacios antropizados, estos espacios urbanos, aunque no completen todo su ciclo de vida ahí, ¿no? Algunas aves, por ejemplo, se mueven de las orillas de las ciudades hacia el centro de la ciudad a alimentarse y después se regresan en la tarde o en la noche a refugiarse, ¿no? O van y construyen sus nidos afuera de la ciudad y se mueven a alimentarse al centro de la ciudad, ¿no? Y va a haber otras especies que de plano no toleran la urbanización, especies que evaden a toda costa los espacios altamente antropizados, ¿no? Se ha observado también que, que la relación no es totalmente lineal, ¿no? Que no existe un patrón que podamos relacionar de manera totalmente negativa con la urbanización. Es decir, que tuviéramos muchas especies lejos de la ciudad y muy poquitas especies dentro de la ciudad, ¿no? De manera lineal, ¿no? Sino que se ha observado más bien que existe un patrón o una hipótesis del disturbio intermedio que nos dice que vamos a encontrar una riqueza y también abundancia de algunas especies mayor en los sitios que tienen un disturbio intermedio.
es decir, en las zonas como periféricas de las ciudades, podemos encontrar mayor riqueza de especies o mayor abundancia de especies. Esto está explicado en gran medida por la unión que hay entre las especies silvestres que normalmente están fuera de las ciudades y las especies invasoras que están dentro de las ciudades, y que estas chocan o se unen en los espacios que son de la periferia, en la zona periurbana, y allí entonces la riqueza o la abundancia de las especies se incrementa, ¿no? También se ha observado que hay un recambio, que es lo que estaba platicando un poco ahorita, que donde vamos a observar primero especies nativas, especies silvestres propias de un espacio fuera de la ciudad, y a medida que vamos hacia el centro, estas especies se van recambiando, se van cambiando por especies invasoras, ¿no? Eh, yo les quiero platicar un poco el caso de los reptiles y de los anfibios, que, es que son los grupos biológicos con los que yo he trabajado un poquito más. Eh, Aquí en México estamos reconocidos como un país con una alta riqueza de especies en ambos grupos. Para el 2023, al finales del 2023, o sea, esto sería lo más actual que tenemos aquí para México, se habían registrado 430 especies de anfibios, de las cuales el 63% son únicas de nuestro país. Y hay 992 especies registradas de reptiles y el 60% de ellas también son únicas de México. Sin embargo, hay muy poquitos estudios dirigidos a las zonas urbanas para trabajar con estos dos grupos, ¿no? En particular, a nivel global pasa lo mismo, ¿no? Para el 2015 hicieron una revisión al respecto y encontraron que de los estudios publicados solamente el 1% abordaba estos dos grupos en las zonas urbanas. Y para Latinoamérica encontraron que es la región donde menos se ha estudiado, ¿no?, de todas las regiones del planeta. Sí, para aquí, para México, nosotros hicimos una revisión en el 2019 y también encontramos muy poquitos Alexa, conecta tu Bluetooth. aquí teníamos solamente 23 estudios para el 2019 y la mayor parte de esos estudios, el 70%, estaba concentrado al Valle de México, a la Ciudad de México, ¿no?, y sus alrededores. Había algunos en Pachuca y el resto estaban en estas ciudades, ¿no? La mayoría de los estudios que estaban publicados eran inventarios y algunos reportes de ocurrencia de algunas especies dentro de las zonas urbanas. Entonces podemos decir que realmente esta área de estudio, de investigación, está iniciando, ¿no?, en nuestro país. Eh, los anfibios y reptiles, además, son especies que se consideran buenos modelos para tratar de entender los efectos de la antropización en general o de la urbanización en particular, ¿no? Eh, las poblaciones de anfibios y reptiles son susceptibles a extinciones locales debido a los disturbios ambientales, ¿no?, incluida la urbanización, obviamente. Tenemos en México un montón de especies endémicas, como veíamos hace un par de diapositivas, y algunas de ellas están restringidas en su distribución natural a zonas urbanas, algo que se hace bien interesante desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, Ambistoma mexicanum, que es la especie más estudiada a nivel mundial y una de las especies más famosas, ¿no? Y ahora que apareció en el billete de 50, se hizo todavía más famosa y más carismática, ¿no? Bueno, la distribución natural de Ambistoma mexicanum está restringida solamente al Valle de México y ahí, en el Valle de México, está en peligro de extinción crítica, ¿no? Pero también tenemos otras especies, el Euterodactylus grandis, que es una ranita que también está distribuida solamente en el Valle de México. Tenemos a Ambistoma andersoni y Anolis taylori, Ambistoma andersoni, que también es otra especie de ajolote, y Anolis taylori, que es una lagartijita que se encuentra solamente en la zona urbana de Acapulco, ¿no? Todas estas especies pensaríamos, ¿no?, que entonces están en un gran peligro de desaparecer porque su distribución es muy pequeña y además está dentro de una zona urbana donde tenemos pues los disturbios, todas las amenazas a su máximo nivel, por así decirlo, ¿no? Además, estas especies son muy sensibles a la conectividad del hábitat, entonces si se separan los parches de hábitat, pues normalmente los individuos ya no pueden moverse de un espacio a otro, ¿no? Y quedan aislados, a veces ya sin posibilidades de reproducirse, o pues con una baja disponibilidad de recursos que hace que mueran, ¿no? Son especies que también son sensibles a la contaminación, ambos grupos, pero esto se ha estudiado más en anfibios y tiene mucho que ver con la permeabilidad de su piel a diferentes contaminantes del agua o del aire, ¿no?
son especies, son grupos ectotermos, entonces son muy sensibles también a los cambios en la temperatura y pueden verse negativamente afectados por las islas de calor que se generan en las zonas urbanas, ¿no? Bueno, esto hace que nosotros podamos buscar cambiar el lado en el cual observamos y estudiamos estos fenómenos y pensar más bien en que los anfibios y los reptiles entonces nos pueden servir para definir varias cuestiones asociadas a la forma en la cual se realiza la urbanización. Por ejemplo, en esta cuestión de la planeación urbana, y los podemos utilizar como modelos para generar conectividad entre las zonas verdes y de manera que se puedan mover estos organismos y como ya son los organismos que se mueven con mayor dificultad, entonces pensaríamos que otros que tienen mayor facilidad de movimiento, como las aves o los mamíferos, van a poder utilizar estos espacios, ¿no? También y van a poder moverse. Podemos utilizarlos para estudiar las cuestiones de homogeneización biótica y tratar de reducir este efecto negativo. Podemos utilizarlos para evaluar la pérdida y la fragmentación del hábitat, para estudiar cómo funcionan las estructuras urbanas para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Hay algunos ejemplos que se han observado que ya se han empezado a explorar y están en este caso de los campos de golf, donde se ha observado en Estados Unidos, por ejemplo, que funcionan muy bien para la conservación de la biodiversidad eh, y que junto con ellos pueden también manejarse los cursos de los ríos o las rutas verdes, ¿no? Y fomentar esta conservación dentro de las zonas urbanas, ¿no? También se ha empezado a explorar la educación ambiental y se han utilizado igual a los reptiles y a los anfibios para tratar de cambiar la percepción de las personas y reducir así la cacería aversiva dentro de las zonas urbanas, ¿no? Se ha motivado la conservación en las zonas privadas, en las propiedades privadas, en los terrenos baldíos, en los ranchos que están asociados a las zonas urbanas, etcétera, ¿no? Hay un estudio muy bonito donde se utilizó a los anfibios que se consideran como los sapos, por ejemplo, que se consideran especies poco carismáticas y entonces los pusieron en contacto con estudiantes de diferentes niveles y vieron cómo cambiaba la percepción de niños y jóvenes al estar en contacto con estos grupos, ¿no? Entonces hay evidencia de que se pueden lograr los cambios tanto en la actitud de las personas como en el manejo de los espacios en las zonas urbanas, ¿no?